Bueno, seguimos con más de Noticias entre Políticos. Nuestra cuenta en Twitter, @epoliticoscdn37. Envíe sus comentarios y díganos cuál es su opinión con respecto a este caso, a esta fuga de dos condenados franceses que se fueron del país, los sacaron del país y aparecieron allá. Nos enteramos después. ¿Cuáles son sus opiniones, amigos? Yo creo que lo primero, he visto durante todo este asunto posiciones rígidas, de mucha crítica a la justicia. Y yo creo que hay que separar el tema de la justicia, porque la justicia, sea verdad o no, porque los escuché a ellos hablando, y una cosa increíble, inmediatamente llegaron a Francia, y eso desvela que había una componenda, porque Francia es una nación importante, es grande. Ellos en Francia comúnmente fueran 2 pilotos más. ¿Cuánta gente no hay que se dedica a ser piloto? El hecho de ser piloto no lo hace ser un miembro de la corte francesa. Algo había con esos dos personajes que inmediatamente llegaron a Francia. Hubo uno de ellos que generó una rueda de prensa, señores, que parecía una celebridad, donde explicó sus razones, y entre ellas fue que describieron el juicio que tuvo lugar en la República Dominicana como una parodia. Y está en los diferentes medios franceses descrito de esa forma. Dice, la justicia dominicana se comportó frente a nuestros nacionales como una parodia, un relajo. Y él dice que a él nadie lo escuchó, que ya él fue condenado a 20 años y que no fue interrogado. Eso es lo que él dice. Yo me imagino que no es tanto así. Pero lo que ejercemos, el derecho penal, sabemos que este país es un derecho totalmente represivo y donde la gente inmediatamente le instrumentan cargo, ya el que asume eso cree que eso es culpable. Y no siempre es así. Yo no sé, en el caso de la especie, porque decir uno que ellos sean culpables o no del expediente de fondo es uno declararse irresponsable, porque ¿qué elemento tiene uno para eso? Ahora, en cuanto a la fuga, hay una cuasi responsabilidad del gobierno francés, porque aquí hay un diputado que vino al país y que pernoctó en el país, que tuvo encuentro con ellos, y hay fotos de eso. Llega a Francia e inmediatamente se produce un hecho noticioso con todo el respaldo que eso implica. De modo que Francia debe darle respuesta al país. Y lo que está diciendo Domínguez Brito no es que no tenga razón en cuanto a solicitar la deportación, sino que dónde estaba el Ministerio Público que no hizo el seguimiento preciso. No era una prerrogativa del tribunal que varió la medida, eso no es verdad. La variación de la medida es una potestad del tribunal que la entendió equivocada, no solo por el resultado, sino porque eran 2 extranjeros de una profesión evidentemente proclive a la fuga, y la condena que se estaba apelando hacía que se negara la prisión preventiva, porque habían elementos concordantes, vinculantes entre los imputados y los hechos de los cuales se le estaban acusando, y ya había una sentencia en primer grado, de modo que los jueces o la juez que varió la medida de coerción actuó con irresponsabilidad. Pero, Aníbal, yo quiero corregir algo. Hemos hablado que se está hablando de que se variaron las medidas y que los hechos, como que se estaba siguiendo un proceso. No había ningún proceso, no le estaba siguiendo ningún proceso. Ya existía una condena. No, hay un proceso en la corte. Sí, está apelada la sentencia. Pero la sentencia está apelada. Pero ese es el proceso de ahora, apelación. Pero no es que variara una medida de coerción, porque no tiene medida de coerción. No, la variar, sí. Excúsanos porque tú no eres abogado, quizás leíste algo y no lo entendiste bien. Hay una sentencia, hecho concreto. Se apela a la sentencia y vamos a conocerla en apelación. Y hubo una solicitud asumida de variación de la medida de coerción. Claro. Lo hubo. ¿De la condena será? No, de la condena no. Yo pienso que es importante ver el proceso completo. Pero perdón, Elpidio. Que no se haya explicado el proceso completo. Decimos esto. Que comience en la provincia de Altagracia. Y como bien te decía, 700 kilos. Correcto. Mira, hay algo en la televisión francesa, ellos hicieron una rueda de prensa donde hicieron un cronograma completo de cómo fue el proceso. Ellos, después que se pasaron, se variaron todas las medidas aquí, como usted acaba de decir, magistrado, que dice claramente, sí, porque verdad, el área mía económica. Sí, no hay problema. Entonces, se le variaron las medidas, se le facilitó, se le puso en una plataforma fácil para poder cometer el hecho de fuga. Mira, a ver,
Ellos se fueron de aquí en un barco turístico, supuestamente. Después de ese barco turístico tomaron otro barco, un poco más grande. Se fue el cuento de ellos, a lo mejor se fueron en primera clase en un vuelo, nadie lo sabe, o en un jet privado. Lo más importante de todo esto es... Lo más importante de todo esto es que esas dos personas viajaron con su nombre normal. Correcto. Y llegaron a Francia y están allá a la disposición de la justicia francesa para limpiar su nombre. Ahora, el problema de nosotros no es el gobierno francés, ni no es que nosotros vayamos a ponernos al servicio del gobierno, de las autoridades francesas, defendiéndola. Hay autoridades locales involucradas, que es el primer paso que nosotros debemos de dar. ¿Quiénes son los que están involucrados aquí? Para entonces ver cuáles son las conexiones que tienen con las autoridades francesas, ver ese ex agente, ese ex miembro de los servicios de inteligencia francesa y ese político que está involucrado, francés, que está involucrado en la escapada, ver cuáles son, pero ver también cuáles son los dominicanos y por qué se variaron las medidas. Totalmente, y pero no es pedir a Francia de responsabilidad. Exactamente. La autoridad la tiene el gobierno. Ahora, y sobre todo, el gobierno nos irrespeta como Estado-nación. Cuando genera una noticia con esa flexibilidad, eso sí fue una parodia. Que usted toma dos tipos que le tomaron 700 kilos de droga y allá lo reciben como que son dos celebridades. Francia, con todo y ser la nación que no se respetó. Y así como nosotros reclamamos el respeto de los haitianos, no lo hacemos porque estos son pequeños, es que ellos son grandes. Tienen que respetarnos como nación. Y el gobierno tiene que darse a respetar. Tiene que asumir la posición de dignidad. Mira, yo creo que he coincidido 2 veces con el Pidio en este tema. Primero cuando hablaba del tema con Francia, de la actitud de Francia. Ahí voy. ¿Y por qué? No, pero en este tema por lo menos. Y con el tema de venir a donde inició el proceso. Sí. O sea, efectivamente, los franceses piloteando una nave que iban a Saint-Tropez ahí en Francia, llevar una droga, 700 kilos, señores. O sea, no estamos hablando que una bolsita, que una mula, estamos hablando de 2 pilotos que son profesionales, gente que tiene expertise haciendo este tipo de vuelo a distancia, diríamos, oceánico, que iba a salir del aeropuerto de Punta Cana. Entonces, son apresados, creo que hay un video por ahí que anda, que se ve un poco el proceso, y son apresados y son sometidos y condenados en primera instancia, como decía el colega Aníbal, y durante el proceso de apelación se solicita la variación de la medida. Miren, señores, hay gente que por bolsita de marihuana, pero claro, que ni siquiera, ¿qué puedo decir? No se puede justificar nada, ¿verdad? El cometer un delito es un delito. Ahora, hay un nivel, hay una escala. Gente que a veces son hasta metidos, como dicen, en trampa o metieron en una situación que tal vez no conocían, un vehículo que había cargado, y no le dan cambio de medida de coerción, no le quitan la prisión preventiva. Por 10 gramos de marihuana. Que el código en principio que empezó a aplicarse era más adversarial, era más benevolente. Ya ahora ha venido la gente, como dijo Aníbal, es verdad, y coincido con él, ya los jueces han venido aplicando un poco más rígido el código, y una de las medidas cautelares que se aplican, en este caso, lo que es la prisión preventiva, que es una de las 6 que se establece. Es la excepcional. Es la excepcional, perfecto. Y a veces aparece como la regla. Pero en este caso, son extranjeros que estamos hablando, señores. Claro. No estudiaron en Dominicana, no tienen un primo, no tienen un tío, no tienen una tierra. ¿De qué pueblo son ellos? ¿De dónde vienen? ¿Qué familia son ellos? Óyeme, tú no tienes arraigo en el país. Entonces, ¿cómo tú le cambias la medida de coerción a 2 individuos apresados que iban a emprender vuelo al exterior? Tú le estás dando la cancha para que ellos vuelan a los mismos. Y con eso termino, señores. Y que la ley... Estoy todavía con el tema de la medida. Perdóname, Bertico, con la medida. Entonces, vienen en un proceso de parecer una película francesa, como lo sacan del país. Ellos salen con personajes de muy alta esfera política, es lo que se dice en todos los corrillos judiciales y en la prensa internacional. De hecho, el propio senador de Santiago expresó que fue visitado por un funcionario pidiéndole que interviniera en el apresamiento de esa persona. Y así también se ha hablado de mucha gente más, que hay parlamentarios metidos en ese aspecto. Pero mira lo que y dice entonces, aquí. Escúchame, Benny, mira lo que dice aquí, mira. 2 pilotos franceses, Pascual Ferunet y Bruno Odos, condenados en República Dominicana a 20 años de prisión, escaparon de la isla caribeña durante la semana pasada en una operación de repatriación en la que participaron antiguos militares
Sí. agente de la Dirección de Inteligencia de Seguridad Exterior de Francia y un político francés cuya identidad no ha sido desvelada. Eso lo dijo pero una de las cadenas televisores. Llegan a Francia y como dice Aníbal, ellos se presentan como grandes celebridades, como si fueran protegidos del gobierno francés. O sea, Francia no puede, bajo ningún concepto, dejar de cumplir un eurodiputado, porque en el año 2010, oigan esto, un haitiano asesinó al cónsul francés en Haití y estaba refugiado en la República Dominicana y nosotros lo extraditamos. Nosotros cumplimos con ese acuerdo de extradición de dos países que tienen un convenio establecido y vigente y nosotros cumplimos con ellos. Ahora, pero ¿y por qué ellos no aplican con nosotros? Y lo que hace la reciprocidad. Yo creo que Francia no puede en este momento desconocer lo que les corresponde como Estado, que es devolvernos a esas personas aquí para que sigan siendo juzgados y volver, si tienen que apresarse, que entiendo que le corresponde por la pena, por el delito que han cometido, debe Francia corresponder con lo que conlleva ese tratado internacional. Yo creo que en relación a lo que Elpidio mantenía y sostenía en relación a el peso específico del caso, estamos hablando que el volumen de estupefacientes es a razón de 700 kilos. Es un caso de una envergadura mayor. Lógicamente sí debía haber una complejidad totalmente de parte del gobierno francés. Y lo podemos esbozar y se puede analizar no solo de un punto de vista especulativo, sino ver la operación, como ellos de una manera ridícula en relación a lo que es la legalidad en la República Dominicana mantuvieron esta posición. Entonces nosotros creemos que sí debe haber una sanción real, se debe investigar a fondo, porque no es posible que en un proceso donde se estable, en primera instancia se logre una pena con una rigidez bastante fuerte, ya en un proceso secundario haya una variación de esa manera. Personas que no tenían un arraigo establecido, personas que tenían un vínculo artificial con la República Dominicana, y esto sí va a generar en cierto grado un manejo diferente. Y yo quiero recoger una palabra que dijo Aníbal en relación a la dualidad migratoria de la República Dominicana. Esbozamos un concepto de fuerza, de mantener una política migratoria vertical contra Haití, pero en este caso en específico, donde Francia en cierto grado hace una vulneración de nuestra soberanía, porque de una manera clara está encubriendo personas que fueron imputados, aunque hubo una variación y no vamos a escudriñar en el fondo porque son asuntos legales, pero sí lógicamente queda la duda, y esta duda está latente, y yo creo que esto sí debe mandar un concurso diferente a la administración de la justicia, que está sufriendo un deterioro de imagen. No solamente es este caso, son múltiples casos que están pasando. Y no es por desacreditar el sistema de justicia, que con sus debilidades es nuestro sistema, pero sí debe haber una profilaxis profunda, tanto del Ministerio Público y de la administración en sentido general. Con este caso, la República Dominicana debería revisar los criterios para firmar convenios internacionales en materia de extradición. No es posible estar firmando acuerdos para... Esa letra muerta. Por ejemplo, el convenio penal para la formación de la Corte Penal Internacional, convenios de extradición de países como Francia, de países como los Estados Unidos, de países como Inglaterra, de países como Argentina, para solo citar algunos casos, donde su legislación nacional colide con los convenios internacionales. ¿Por qué? Porque aunque ellos suscriban acuerdos y convenios de extradición, su legislación nacional le impide que extraditen a sus nacionales para que sean juzgados en otros países donde ellos cometen violación a las leyes penales. Tienen que observar esa ley antes de ellos suscribir. Por vía de consecuencia, la República Dominicana tiene que examinar con mucho cuidado estos temas de extradición. Por ejemplo, nosotros fuimos afectados por un hecho criminal cometido por una familia diplomática, la familia Mejía de Palma. De Argentina. De Argentina.
hace muchos años. En el 96. Pero también fuimos afectados recientemente por una nacional inglesa, una señora que atropelló a su esposo y le provocó la muerte y abandonó el país. Luego la justicia dominicana no ha podido pedirle en extradición. Hay dominicanos involucrados también en huidas. Por ejemplo, el caso de Michelén. Michelén, por ejemplo, huyó del país. En su momento también lo hizo Fulgencio Espinal. También abandonaron el país de manera ilegal, huyéndole a la justicia. Pero en este caso, se trata de que un comando penetró el país, como en los tiempos de Trujillo. ¿Cuáles son los cómplices de ese comando? En los tiempos de Trujillo, los cómplices de ese comando, Jesús de Galíndez fue secuestrado por un comando mandado por Trujillo a Nueva York y lo trajeron y lo asesinaron en la República Dominicana. De modo que hay que revisar un poco la historia en estos temas. El profesor tiene la idea de lanzarle una cubeta de agua fría al procurador. Perdón, el profesor, lamentablemente tengo que interrumpirlo porque comparar no que haya salido Fulgencio, sino que Fulgencio Espinal, en un proceso político en el que el presidente de la República, el presidente Balaguer, se arrepintió hasta los últimos días de su vida, en el que la clase política sabe que Fulgencio Espinal estuvo simplemente siendo un preso político, perseguido, y que para preservar en principio su vida, su integridad, tuvo que salir del país, que luego regresó al país Fulgencio. Comparar la salida de Fulgencio Espinal es una falta de respeto suya y un despropósito histórico además. Muy bien, si ustedes me permiten, voy a concluir mi intervención. Mira lo que dice el periódico. Voy a concluir, permítame concluir. Yo escuché las intervenciones. No, pero breve, mira. En su turno usted lo hace ahora. El diputado del Frente Nacional, Chapudrec, es un polémico asesor de Marielle Pan. Es uno de los asesores de los asuntos políticos internacionales, involucrado en distintos préstamos millonarios que recibió la ultraderecha. Ese mismo diputado además, trabajó aquí varios años como asesor de la presidencia de la República. Eso lo dice el que está involucrado, eso lo dice el periódico El Mundo Es. Francisco Domínguez Brito. Así que el procurador general de la República. El problema es aquí. El procurador general de la República está actuando correctamente. Está pidiendo que se abran de nuevo el proceso para declarar a estos dos fugitivos, declararlo ausente, que han abandonado la libertad condicional, y entonces a través de la Interpol ordenar la captura de estos dos fugitivos. Ese es el proceso correcto. A esos dos fugitivos se les respetó el debido proceso de ley que manda la Constitución. Pero, señores, en la República Dominicana se les respetó. Ahora bien, ellos cuentan su novela allá a la prensa francesa, pero aquí se les respetó y el debido proceso de ley se va a seguir. Ahora bien, yo espero que las autoridades francesas respeten las autoridades dominicanas y devuelvan a la justicia para completar el proceso judicial a estos dos fugitivos cuya situación se le ha agravado debido a la fuga, para lo cual hubo complicidad. Y yo estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de pedir que se investigue hasta las últimas consecuencias y se determinen responsables de aquí y responsables de allá. Para entender un poco el tema. A mí me parece que el tema está bueno. No, para entender un poco el tema. Lo seguimos. Yo ya trompo loco ahorita y decía
fuga a la francesa, decía él. O sea, y entonces yo hice como una reflexión. ¿Ustedes se imaginan un dominicano que haya cometido un delito en Francia? Al revés. Al revés. No, Pasearse por... El diputado que vaya y haga lo que hizo el diputado aquí, queda preso allá con él. Pasando por Lafayette, paseándose por los campos elipsios, y entonces venir, se ha apresado, sometido en Francia, cambiar la medida, y dominicano a buscarlo allá. Ustedes se imaginen eso, y venir aquí. No lo hubiesen pedido al minuto de que se detecte una persona aquí. Y hubiésemos nosotros cumplido con el tratado de tradición. Pero hay que verificar. Ahí está el tema. Beri, Ahí está porque el tema puede ser de que hay una complejidad. Pero, Yo estoy de acuerdo con pero eso, que puede ser el camino que ahora ellos no sean dos narcotraficantes. Porque el profesor, en un despropósito histórico, lo está comparando con Fulgencio Pinal, una víctima política, un hombre serio, y él quiere comparar eso. Ojalá que, perdóname, Beri, ojalá que Domingo Brito, cuando lo vaya a solicitar, no coja el expediente de un hombre honesto como Fulgencio y mande ese lugar como eso en lugar de los delincuentes de la droga. Con memoria histórica él lo trajo tranquilo. Vamos a tener que ver una cosa de memoria histórica. Es penoso nuestro proceso, nuestro sistema judicial, nuestro sistema de seguimiento a los prófugos, nuestro sistema de darle continuidad a un proceso que es complejo de por sí. O sea, donde hay 700 kilos envueltos, usted tiene que tener una lupa todo el tiempo viendo el expediente. No puede ser tú tomar el IVA como si fuera cualquier caso hasta de tránsito, como nada. Tú no puedes cambiar la medida tampoco. La magistrada, yo creo que ahí también erró. Yo no sé cuáles eran las pruebas que se le presentaron, yo no sé cómo eran los presupuestos que se le presentaron, porque esos pasaportes de esos señores y toda la documentación que tiene que tener esos señores tiene que estar depositada en el tribunal. Hay mucha gente que piensa que la magistrada estuvo involucrada en el proceso desde un principio, y no fue así. Porque la magistrada corresponde al distrito judicial, perdonen, del distrito nacional. Porque lo dijo ahora. ¿Dónde fue que la involucran? ¿En qué parte del proceso fue que la involucran? Ahí voy, eso es lo que estoy explicando. Pues digan en qué parte fue que la Eso es lo que estoy explicando. Sí, porque estoy explicando lo siguiente. El proceso se inicia en la provincia de la Altagracia, que es el lugar donde ocurre el hecho. Luego de varios incidentes, luego de varias recusaciones de los jueces, que fueron 5 recusaciones, la Suprema Corte de Justicia autoriza la declinatoria del caso al Distrito Nacional. La Suprema Corte de Justicia. Y entonces la Suprema lo grabó. la Suprema Corte de Justicia